Hello, welcome to El Inglés, usted y su sección acá, el micrófono Mr. Teacher. Y hoy en este podcast número 6 hablaremos sobre los files 6A y 6B, 6A y 6B para la sección INU 1011. Bueno, el verde es su color. Ya importante no confundirse, básico 1, el verde es su color. Básico 2 es el rosa, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, obviamente no se olvide suscribirse y compartir este trabajo con sus friends. Ahí mi Instagram, MrTeacher8 y en mi YouTube, mr.teacher. Muy bien, comencemos entonces. 6A, ¿les parece? Título: He speaks English at work. He speaks English at work. Él habla inglés en el trabajo. La línea gramatical será simple present, he, she, it. Le recomiendo que escuche el podcast 5 y porque ahí abordamos las personas I, you, we, they, ¿cierto? Y you plural. Y ahora vamos con las personas he, she, it. Línea gramatical entonces: simple present, presente simple, he, she, it. Vocabulario: jobs and places of work, trabajo y lugares de trabajo. Y comencemos con la pregunta, ¿les parece? Where does she work? Where does she work? She works in a factory. ¿Dónde trabaja? Ella trabaja en una fábrica, ¿ok? Ahí tenemos otra auxiliar, does, y un verbo con S ahí, por ahí. Y vemos otro auxiliar. Entonces vamos a comenzar entonces la línea gramatical directamente. Si me acompaña con su libro, página 102. Vamos para la página 102 de inmediato. Y dice aquí. Presente simple. He, she, and it. He, she, and it. Tenemos oraciones afirmativas, oraciones negativas y también tenemos interrogativas como siempre. Ahora, en las afirmaciones anteriores, el verbo, en las otras personas, digamos en el podcast 5, decíamos que el verbo no le sucedía nada. Pero ahora para estas personas, he, she, it, en afirmativo va a haber un leve cambio, donde vemos que al verbo se le agrega una S. He works. He works. He works in a company, él trabaja en una compañía, and she works, she works y it works. Entonces, captamos la diferencia. ¿Qué pasa si utilizo las otras personas? I work, you work, pero para he, she, it, el verbo se le agrega una S, works. Muy bien. ¿Qué pasa en negación? Bueno, en negación, y ahora para estas personas, he, she, it, utilizamos un auxiliar que sería el doesn't. Doesn't sería el no, pero solamente para la persona he, she, it. Entonces sería he, she, it, doesn't, y luego viene el verbo. He doesn't work. Pero ahora el verbo aquí va sin S, pero que solamente va con S en afirmación, pero solo para las personas he, she, it, He doesn't work. Y en pregunta, ¿qué sucede? Agregamos un auxiliar. ¿Se acuerdan del auxiliar anterior que era do? Pero ahora en este tiempo, ahora en estas personas utilizamos el auxiliar does, Does he work? No decimos do he work, porque do es para I, you, we y they, ¿cierto? Pero ahora utilizamos el auxiliar does. Does he work? Does she work o does it work? Respuesta: yes he does, no he doesn't, Yes she does, no she doesn't para la respuesta afirmativa y para la respuesta negativa, que son cortitas. Bien, entonces, ahí tenemos las tres oraciones. Decimos entonces que para el presente simple, para las personas he, she, it, en afirmativo, al verbo se le agrega una S. Me voy a quedar aquí un ratito porque no solamente una S, porque hay ciertas reglas. En afirmativo para estas personas, recuerden, he, she, it, no para las otras. Solamente esto ocurre para estas personas. He, she, it, en afirmativo al verbo se le agrega una S. Pero hay algunas reglas, ¿cierto? Entonces, la regla general se dice que se agrega una S. Por ejemplo, si yo le digo un verbo, work, usted tendría que decir
he works en afirmativo, ¿cierto? He works, porque se dice que en afirmativo se le agrega una S. Pero ¿qué pasa si el verbo es muy similar al sonido? Por ejemplo, al sonido S, que sería s, ¿cierto? Tenemos watch. Watch es ver, observar, watch. Entonces, como es similar, no hay una diferencia de sonido. Watches, ¿cierto? Watch. He watches. Porque el verbo va con S. En esos casos, ahí agregamos una E para que haya una diferencia de sonido. Por ejemplo, he watches. He watches. ES en ese caso. Entonces, eso ocurre, se agrega una ES después de los sonidos CH, SH, S y X. O sea, si usted ve un verbo con X, tendría que agregarle una ES. Si es para la persona he, she, it. Eso es importante recalcarlo, ¿ok? Lo voy a repetir mucho. Y también, en este caso, la otra regla que es consonante Y. Y ahí, obviamente, lo que debemos hacer es cambiar la Y y colocar IES. Por ejemplo, el verbo study. Study, que es estudiar, dice studies. ¿Ok? Se escribe estudies. Entonces, sacamos la Y y colocamos IES. Ahí están las tres reglas para que la escuche nuevamente. Entonces, dijimos que en afirmativo se le agrega una S más estas dos reglas que agregué. ¿Qué pasa en negativo? Bueno, en el presente simple, para las personas he, she, it, en negativo, agregamos el doesn't. El doesn't más el verbo, pero el verbo va sin S. ¿Ya? Solamente el auxiliar cumple esa función. Antes teníamos el don't, pero ahora tenemos el doesn't. El doesn't sería el no para he, she, it y el verbo que usted quiera, pero va sin nada, sin S. Por ejemplo, he doesn't work. Ya lo habíamos dicho. Muy bien. Y también para el presente simple, he, she, it en preguntas, ¿ok? En preguntas utilizamos un auxiliar, ¿cierto? Que sería el does. Does he, she, it y el verbo. Does he o she o it más el verbo. Por ejemplo, does she speak English? Does she speak English? ¿Ella habla inglés? ¿Ok? Buena pregunta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa pregunta. Pero ¿se acuerdan de las WH en el podcast 5? ¿El orden? Bueno, ahora es el mismo orden. WH, auxiliar does, para las personas he, she, it, ¿cierto? Luego vendrían esas personas y luego vendría el verbo, luego vendría el complemento. ¿Ok? Aquí lo único que estamos cambiando del otro grupo de personas con esto son los auxiliares. Para las otras personas era el don't y para estas personas he, she, it era el doesn't. ¿Ok? Para pregunta utilizamos el do para otras personas y solamente para estas utilizamos el does al principio. ¿Ok? Muy, muy bien. Entonces, básicamente eso es el presente simple para he, she, it. Pueden escuchar nuevamente este podcast para que les quede mucho más claro. Entonces, vamos a repetir nuevamente, más rápido, ¿cierto? Afirmativo, he, she, it. Al verbo se le agrega ¿qué? Una S o una ES en el caso de que los sonidos sean similares. Por ejemplo, he works, la regla general con S. Pero si es finish, he finishes. He finishes o she finishes. Ella termina. She finishes. No puede ser she finishes. No puede ser. Porque tiene que haber una diferencia de sonido. Y se le agrega una ES. He finishes. Y si termina en consonante Y, se vuelve la Y y agregamos IES. She studies. Muy bien, eso pasa en afirmativo. En negativo, ¿qué decíamos? Que sería las personas he, she, it. Luego vendría el doesn't, que sería el no para he, she, it. Y luego viene el verbo. El mismo verbo, o sea, cualquier verbo, pero sin nada. Por ejemplo, she doesn't speak Spanish. She doesn't speak Spanish. Ella no habla español. No puedo decir she don't, porque don't es para I, you, we, they. ¿Sí? Entonces, he, she, it utilizan doesn't y el verbo. Y en pregunta, ¿cierto? El orden completo, vamos a dar el orden completo, ¿ok? Sería WH, ¿cierto? WH. Digo WH al principio porque puede estar y no puede estar. Depende de la pregunta, ¿ok? WH más el auxiliar does, porque sin el does, estas personas, usted no podría hacer una pregunta. Usted no podría decir he work, él trabaja, estaría malo. Porque usted necesita el auxiliar does para estas personas. He, she, it. ¿Ok? WH puede estar como no puede estar. ¿A qué me refiero puede estar como no puede estar? Me refiero al orden. ¿Ok? Al orden de la pregunta no se pierde. Porque es, ¿cierto? Dijimos que era auxiliar, ¿cierto?
sujeto, verbo y complemento. Y en el podcast 5 dijimos que la WH va al principio, primero que el auxiliar. Entonces, dos tipos de preguntas. Las sí o no y las preguntas para información, ¿ya? Entonces, por eso estoy diciendo esto. WH, escuche el podcast 5. WH, luego viene el auxiliar does, he, she, it o he, she, it, más el verbo. Muy bien. Ahora, también quiero mencionar esto de que hay 3 verbos importantes que vamos a ver que son irregulares, ¿ok? Que son el verbo have, el verbo go y el verbo do. Have, go and do son irregulares en las personas he, she, it, ¿ok? Para esas formas. ¿Por qué? Si yo digo yo, I have, pero si yo digo he, o she, o it, el verbo cambia a has, no es haves. Pero, profe, el verbo, usted dijo que agregaba una S, pero para estos verbos, have, go, do, no es así. Siguen estas reglas ahora. Entonces decimos que I have, you have, they have, we have, ¿cierto? Pero para he, she, it, el verbo have cambia a has. He has. I do, ¿cierto? El verbo do, hacer, I do. Recuerda que do, también en el podcast 5 dijimos que es un verbo hacer y también es un auxiliar. I do, yo hago, pero para he, she, it es he, she, it, does. Este does, does, no es el does el auxiliar, ¿ok? Este es el hacer, pero para he, she, it. No confundirse, ¿ok? Recuerda que tiene una doble función. No hay que confundir las funciones. Y I go, he, she, it, decimos he, she, I go, you go, they go, we go, pero para he, she, decimos, perdón, he, she, it, goes. Se escribe goes, se pronuncia goes. Muy bien. También vamos a ver un poquito de vocabulario acá. Ok, un poquito de vocabulario. Veamos trabajo, página 124, donde vamos a ver trabajos aquí. No tenemos tantos, creo. Ok, tenemos a teacher, profesor. A teacher, a doctor, un doctor o doctora. A nurse, enfermero, enfermera. A salesperson, vendedor o vendedora. A waiter, un mesero. A waitress, mesera. An assistant, una asistente. O un asistente, ¿cierto? A lawyer, una abogada o abogado. A policeman, policía. A policewoman, una mujer policía. A factory worker, un trabajador de fábrica. Y a student, un estudiante o una estudiante. Por ejemplo, ahí va la pregunta. What does she do? ¿Qué hace? What does she do? ¿Qué hace? Es para una profesión. What does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? Bueno, she is a teacher. Ella es una profesora, ¿ok? Pregunta para usted. Ahora, no confundirse con el auxiliar, ¿ok? What do you do? ¿Qué hace usted? Usted puede decir, I am a student. Soy un estudiante, ¿ok? Y yo puedo decir, I am a teacher. Yo soy un profesor, ¿ok? Pero ahora le pregunto, what does your mother do? ¿Qué hace su mamá? ¿Ok? Te puede decir, she is a doctor, ¿ok? O she is a nurse, o she is a teacher. O, what does your father do? ¿Qué hace su papá? Bueno, he is a lawyer, es un abogado. O he is a policeman. No sé, estoy inventando. ¿Bien? Muy bien. Y también, ¿dónde trabajan? Where do they work? Entonces, tenemos lugares para estas personas, ¿cierto? Estas profesiones. Tenemos in a hospital, en un hospital. In a store, en un local. In a restaurant, en un restaurante. In an office, en una oficina. In a school, en una escuela. In a factory, en una fábrica. At home, en casa. Y on the street, en la calle, ¿ok? Entonces, pregunta para usted, ¿ok? Where do you work? ¿Ok? Bueno, aquí en este caso estudiar se toma como un trabajo, ¿ok? En el caso que usted trabaje, ¿cierto? Yo, por ejemplo, I work, podría decir I work in a school, ¿ok? Yo trabajo en una escuela, ¿ok? Trabajo en Duoc, pero para que se entienda esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Pero ahora, pregunta, where does your mother work? ¿Dónde trabaja su mamá? Y si su mamá es una doctora, tendríamos que responder in a hospital, en un hospital. ¿Ok? O si es dueña de casa, que es housewife, at home, en casa, ¿cierto? Muy bien. Y su padre, what does your father do? ¿Ok? Where does your father work? ¿Dónde trabaja su papá? Bueno, he works, ¿cierto? In a restaurant, en un restaurante, quizás un chef, ¿cierto? Etcétera. Entonces tenemos ese vocabulario ahí. Vamos a la unidad nueva. ¿Se entendió? Por supuesto. Ok. ¿Qué recomiendo? Página
que haga usted los ejercicios de la página 103. Página 103 ahí, unidad 6A, que dice reescriba las oraciones. Por ejemplo, I live in an apartment. I live in an apartment y tiene que transformarlo con el sujeto she. Entonces, si es I live in an apartment, oración afirmativa, sería she, ella lives in an apartment. Con S, porque dijimos que se le agrega una S en afirmativo. ¿Qué pasa en negativo? Vamos con el ejercicio 4. I don't eat fish. Yo no como pescado. I don't eat fish. Pero, ¿y si le digo my brother? ¿Cómo cambia la oración negativa? Si dice I don't eat fish y le digo my brother. ¿Sí? ¿Lo dijo bien? Entonces sería, si usted dijo my brother doesn't eat fish, está perfecto. ¿Ok? Bien, entonces tiene que hacer las 12 ahí. Y luego hacer la B, que es colocar el verbo en paréntesis. ¿Ok? Vamos a la unidad 6B entonces. 6B. ¿Se va entendiendo? Título. Do you like mornings? ¿Te gustan las mañanas? Línea gramatical. Adverbios de frecuencia. Vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Vocabulario. A typical day. Un día típico. Muy bien. Pregunta. Empecemos. What time do you get up? ¿A qué hora se levanta? I always get up at 6. ¿Ok? Ahí tenemos varias cosas que estamos juntando. La hora, rutina. Y ahora viene algo nuevo que son adverbios de frecuencia. Pero vamos a comenzar con un vocabulario. A typical day. Vamos a comenzar con eso. Página 125. Página 125. Y tenemos a typical day vocabulary. Hay vocabulario de un día típico. Y tenemos in the morning. ¿Qué hacemos en la mañana? Tenemos get up, levantarse. Have breakfast, desayunar. Take a shower, ducharse. Go to school, ir al colegio. Go to work, ir al trabajo. También puede ser by bus, train o car. En un auto, en un bus o en un tren. Have a coffee, tomar un café. Have a sandwich. Eso sería en la mañana, ¿ok? Comer un sándwich. In the afternoon. In the afternoon, ¿qué sucede? Ahí tenemos también algunos vocabularios. Have lunch, almorzar. Finish work, terminar de trabajar. Go home, ir a casa. Go shopping, ir de compras. Go to the gym, ir al gimnasio. Y en la tarde tenemos in the evening. In the evening tenemos make dinner, hacer la cena. Have dinner, tomar. Make dinner, hacer la once o hacer la cena. Have dinner sería cenar o tomar once. Do housework, hacer las cosas de la casa. Watch TV, ver televisión. Take a bath sería tomar un baño. Y go to bed, acostarse, ¿ok? Ok, entonces en la línea gramatical vamos a empezar con lo que es adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Lo daré algún ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, always, ¿cierto? Never, usually, sometimes, ¿ok? Ahí tenemos algunos. Entonces vamos a explicar esto de cómo se utiliza y a qué se refiere. Página 102. Vamos a la página 102 entonces. Dice, adverbios de frecuencia. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Tenemos, I always have breakfast. Yo siempre tomo desayuno. They usually finish work at 5. Ellos normalmente terminan el trabajo a las 5. He sometimes watches TV in the evening. Recuerde lo que dije anteriormente con he, she, it, ¿ok? Okay, they usually finish at work at 5. He sometimes watches TV in the evening. Él normalmente, a veces, ve televisión en las tardes. Y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, I am never at home on Saturday evening. Y she never works on the weekend. Todo esto, always, usually, sometimes, never, son adverbios de frecuencia. ¿Ok? Y vamos a ver los porcentajes. Ya, porcentaje porque para que usted sepa más o menos cómo decirlo. Always es un 100%. Usually está, ok, digamos 50%, ok, sometimes, ok, always 100%. Son diferentes porcentajes, por eso estoy diciendo esto, pero el orden, no da porcentaje, vamos por orden. Always, usually, sometimes y never, ok, porque si le digo un porcentaje se puede confundir porque hay otros, muchas imágenes donde dicen diferentes porcentajes, entonces vamos a verlo por orden. Always es siempre, usually normalmente, sometimes
a veces, y never, que es nunca. Hay muchos más, por supuesto, often, a menudo, ¿ok? Muy bien, entonces un adverbio de frecuencia, esto es importante. ¿Dónde va esta frecuencia? ¿Ok? ¿Dónde va? ¿En qué posición? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Dónde? Entonces, el adverbio de frecuencia va antes del verbo en presente simple. Por ejemplo, I always have breakfast. ¿Ven? Entonces, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Otro ejemplo, I usually get up at 7. I usually get up. ¿Ok? Entonces antes yo decía I get up, pero ahora le voy a agregar una frecuencia. I usually get up. Muy bien. Entonces sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. No digo I have always, porque va en medio del sujeto y del verbo, no después del verbo. Yo no puedo decir I have always, digo I always have. No digo I get up usually, digo I usually get up. ¿Okay? Va al medio, recuerde eso. Muy bien. Los adverbios de frecuencia, esta es otra regla. La número 1 dijimos que el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Ahora, el adverbio de frecuencia van antes del verbo to be. Importantísimo. Uno es el verbo to be y el otro son todos los otros verbos. Bien. Entonces, pero con el verbo to be, dije, los adverbios de frecuencia van después del verbo to be, ¿ok? Voy a repetir eso. Los adverbios de frecuencia, la segunda regla, los adverbios de frecuencia van después del verbo to be. Por ejemplo, Jack is always late. Va después, ¿ok? Jack is always late. Yo no digo Jack always is late. No puede ir al medio, ¿ok? Cuando hablamos del verbo to be, que son is, am, are, va después, no al medio. ¿Ya? Importante. Y también utilizamos never, que es nunca, en una oración afirmativa. ¿Ok? Interesante. ¿Por qué? He never eats meat. Él nunca come carne. No decimos he doesn't never eat meat. Ya no puedo decir eso porque sería redundante. El no nunca. Nunca ya es una negación. Entonces, esa es la razón que va en una oración afirmativa. ¿Ok? He never eats meat. Muy bien. Entonces, eso sería en esta parte. Actividad página 103. Ordenar las palabras para hacer oraciones. Por ejemplo, me dan drink, never, coffee, after, dinner, I. Ordénelo. Entonces, recuerde, sujeto, I. Luego viene el adverbio, never. Luego viene el verbo, drink. Y luego viene el complemento. ¿Ok? I never drink coffee after dinner. Vamos a la siguiente. Voy a dar un ejemplo. A ver. Vamos. Bet 1. I never. Before 2. 12. Go. ¿Cómo sería la oración? Bet I never. Before 2. 12. Go. Sería sujeto I. Luego viene el adverbio never. Verbo go to bed. Ese es el verbo. Irse a acostar. Go to bed before 12. Muy bien. Entonces tienen que hacer todo eso en la página 103. ¿Ok? Muy bien. Recuerde, con todos los otros verbos, a excepción del verbo to be, va el adverbio con el verbo to be, va después del verbo to be. Con todos los otros va antes, podríamos decir. ¿Ok? Sujeto, adverbio y verbo. Muy bien. Creo que eso es todo. No sé si me queda algo más en el tintero. No me queda nada más. Entonces, eso sería este podcast. ¿Ok? Así que estamos listos. Nos vemos ya para en el video. ¿Ok? En el video Speaking Test. Así que, bueno, escuchen este podcast nuevamente y esperamos que le sirva. Estoy seguro que sí. Compártalo, suscríbase y nos estaríamos viendo. Bye bye, see ya, cuídese, bye.